¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de ser una buena persona, los demás no siempre te tratan con el respeto que mereces? Tal vez has sentido que, por más que te esfuerces en ser amable y servicial, algunas personas te ignoran, te subestiman o incluso se aprovechan de ti. Y en ciertos momentos, puede que te hayas cuestionado, ¿será que necesito cambiar para que me respeten? Carl Jung, uno de los mayores pensadores de la psicología, decía que para comprender quiénes somos realmente y cómo el mundo nos percibe, necesitamos mirar los aspectos ocultos de nuestra personalidad, y uno de esos aspectos es el impacto que nuestra bondad tiene sobre los demás. Lo que Jung nos enseña es que toda cualidad, cuando se lleva al extremo, puede convertirse en una carga. La bondad, si no se equilibra con asertividad, autoestima y límites claros, puede ser malinterpretada. Ser excesivamente amable puede percibirse como una señal de debilidad incluso, como un permiso para que los demás nos traten con falta de respeto. Pero entonces, ¿qué hacer? La respuesta no está en dejar de ser bueno, sino en comprender la bondad de una manera más profunda. La verdadera bondad no es pasiva, es consciente, fuerte y equilibrada. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. En este video te voy a mostrar 13 razones por las cuales tu bondad puede estar haciendo que las personas no te respeten. Y más que eso, te ayudaré a ver cómo revertir este proceso sin perder tu esencia. Este no es un video sobre cómo volverse una persona fría o indiferente. Todo lo contrario. No necesitas dejar de ser quien eres. Lo que necesitas es entender los mecanismos invisibles que hacen que los demás te traten de cierta manera y aprender a ajustar tu energía, tu postura y tu presencia en el mundo para que las personas te vean con más respeto. Así que quédate hasta el final, porque entender esto puede ser la clave para transformar la forma en que el mundo te percibe y, más importante aún, la forma en que tú te ves a ti mismo. Y si alguna vez te has preguntado cómo una persona buena puede llegar a su límite y volverse mala, tengo un video en el canal donde explico este fascinante paradoxo. Te lo dejaré en las tarjetas y en la descripción para que lo veas después y entiendas cómo la bondad, cuando no se dirige correctamente, puede transformarse en algo completamente distinto. Pero ahora enfoquémonos en las 13 razones que pueden estar saboteando el respeto que mereces. La primera es que el respeto no viene solo de la amabilidad, sino que debe construirse con firmeza. Mucha gente cree que, por ser amable, automáticamente será respetada. Pero la realidad es muy diferente. El respeto no proviene solo de la bondad, sino de la forma en que ésta se expresa. Carl Jung hablaba sobre el equilibrio entre los opuestos dentro de la psique humana. Así como la luz necesita de la sombra para existir, la verdadera bondad debe sostenerse con una fuerza interna. Cuando alguien es amable pero no tiene firmeza, los demás perciben esa energía y, muchas veces, la interpretan como fragilidad. Las personas que ponen límites y se mantienen firmes en su posición envían un mensaje claro: soy una buena persona, pero eso no significa que aceptaré cualquier cosa. Cuando ese mensaje no se transmite, los demás sienten que pueden poner a prueba tus límites, ignorar tu opinión o incluso aprovecharse de tu buena voluntad. Y esto no es solo una cuestión de comportamiento individual, sino un patrón inconsciente que se repite en muchas relaciones humanas. La solución no está en volverse frío o distante. El secreto está en el equilibrio entre amabilidad y autoridad. Estoy seguro de que hay alguien a quien admiras y consideras respetable, y esa persona probablemente no es grosera, pero tampoco es excesivamente complaciente. Tiene presencia, postura, sabe cómo posicionarse. No suplica respeto, lo inspira. Si no te das cuenta de este patrón en tu propia vida, podrías terminar creyendo que la falta de respeto de los demás es simplemente mala suerte, cuando en realidad es algo que, sutilmente, permites con tu actitud. La verdadera bondad no es pasiva, sino activa. No espera ser reconocida, sino que se hace notar.
La segunda razón por la cual tu bondad hace que las personas no te respeten es que todo lo que está siempre disponible pierde su valor. Imagina la siguiente escena. Tienes un amigo que siempre te llama para pedir favores. Al principio, ayudas con gusto, pero con el tiempo te das cuenta de que nunca te busca para saber cómo estás. Nunca te ofrece ayuda cuando la necesitas y el contacto solo ocurre cuando quiere algo. En el fondo, sabes que no lo hace con mala intención, pero notas un patrón. Simplemente da por hecho que siempre estarás ahí. Ahora, piensa en algo valioso. Oro, diamantes, antigüedades raras. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Son difíciles de encontrar, por eso son altamente valoradas. Jung decía que el ser humano proyecta significado en aquello que siente que puede perder. El problema es que, cuando siempre estás disponible y dispuesto a ayudar, los demás dejan de ver tu presencia como algo especial. Pasas a ser algo esperado, asumido, predecible. Esto no significa que las personas sean ingratas o malintencionadas. Es simplemente la naturaleza humana. Cuando algo es accesible todo el tiempo, nuestra mente comienza a verlo como un recurso garantizado y no como algo que deba ser apreciado. Ahora reflexiona. ¿Será que, sin darte cuenta, te estás ofreciendo sin límites? Estar disponible no significa ser bondadoso. Estar disponible sin criterio significa autonegligencia. La verdadera cuestión no es dejar de ayudar, sino aprender a dosificar tu presencia. Las personas que valoran su tiempo, que eligen dónde invertir su energía, automáticamente son percibidas como más valiosas y, en consecuencia, más respetadas. Si sientes que los demás solo se acuerdan de ti cuando necesitan algo, tal vez no sea porque sean ingratos, tal vez sea porque nunca les mostraste que tu tiempo también tiene un límite y un valor. Piensa en ello. La tercera razón por la cual tu bondad hace que las personas no te respeten es que vivimos en un mundo que valora más el poder que la compasión. Si tuvieras que elegir entre parecer fuerte o parecer bueno, ¿cuál de estas cualidades haría que los demás te respetaran más? La respuesta puede ser incómoda, pero es real. La mayoría de las personas premian a quienes demuestran autoridad, determinación y una postura firme. Mientras tanto, la bondad, cuando no va acompañada de un posicionamiento fuerte, puede percibirse como debilidad. Carl Jung hablaba sobre el equilibrio entre arquetipos y cómo nuestra psique está formada por fuerzas opuestas que necesitan integrarse. El problema es que muchas personas se identifican únicamente con el arquetipo del cuidador, aquel que siempre está dispuesto a ayudar y hacer el bien, pero ignoran completamente al guerrero, aquel que sabe imponerse y luchar por lo que es justo. ¿Y qué sucede cuando alguien se posiciona solo como el cuidador? Empieza a ser visto como alguien a quien se puede ignorar, dejar de lado o incluso a aprovecharse de él. No porque su bondad sea algo malo, sino porque el mundo que lo rodea no opera bajo las mismas reglas que él quisiera. Si observas a las personas más respetadas, notarás un patrón. No son solo buenas, son buenas y fuertes. Entonces, ¿qué hacer? Es necesario entender que el respeto no surge automáticamente de tu compasión. Debe construirse a través de tu postura, tu presencia y una comunicación que demuestre firmeza. Jung decía que nadie puede iluminar su propia conciencia sin antes enfrentar su sombra. En otras palabras, si quieres ser respetado, debes dejar de negar tu propia fuerza. La bondad sin fuerza es ingenuidad. La bondad con fuerza es liderazgo. Ser demasiado bueno puede hacer que los demás te vean como alguien débil. Y esta es la cuarta razón por la cual tu bondad hace que las personas no te respeten. Pero, ¿acaso la bondad es realmente sinónimo de debilidad? ¿O el problema está en la manera en que la expresamos? Friedrich Nietzsche, filósofo conocido por sus reflexiones sobre el poder y la moral, decía que la bondad, cuando no se equilibra con la fuerza interior, puede interpretarse como sumisión. Criticaba la idea de que ser bueno significaba siempre ceder, complacer o evitar conflictos. Para Nietzsche, la verdadera virtud no está en anularse por los demás,
sino en encontrar un equilibrio entre la compasión y el amor propio. Yo mismo he pasado por esto. Recuerdo una época en la que decía sí a todo, creyendo que eso me convertiría en una mejor persona, y en cierto modo lo hacía de buena gana. Un día, un compañero de trabajo me pidió que cubriera su turno por tercera vez en el mes. Como siempre, acepté, pero esa vez estaba agotado. Cuando finalmente dije no, se sorprendió e incluso se molestó un poco. Fue ahí cuando me di cuenta. Mi bondad sin límites había creado la expectativa de que siempre estaría disponible, sin importar el costo para mí. Nietzsche llamaría a esto moral de rebaño, donde la bondad se confunde con obediencia y la fuerza se percibe como egoísmo. Él defendía que para ser verdaderamente bueno, primero hay que ser fuerte. Al fin y al cabo, ¿cómo podemos cuidar de los demás si no nos cuidamos a nosotros mismos? El gran error es pensar que respeto y bondad son opuestos. La verdad es que las personas más respetadas no son aquellas que siempre ceden, sino las que logran equilibrar empatía y firmeza. Jung decía que lo que negamos dentro de nosotros termina controlándonos, y cuando alguien niega su propia fuerza para mantener la imagen de una persona buena, esa negación no desaparece, simplemente se manifiesta de otra forma, en frustración, resentimiento y, sobre todo, en la sensación de ser constantemente ignorado. El respeto nace cuando la bondad va acompañada de presencia, postura y autenticidad. ¿Alguna vez te has sorprendido pensando, no vale la pena pelear por esto, mejor lo dejo pasar? Esta es la quinta razón por la cual tu bondad hace que las personas no te respeten. Evitar conflictos puede parecer la mejor opción en el momento. Después de todo, a nadie le gustan las discusiones innecesarias, la sensación de estar en desacuerdo con los demás o el desgaste emocional que conlleva un enfrentamiento. Pero hay una gran diferencia entre ser una persona pacífica y ser alguien que huye del conflicto por miedo a las consecuencias. Carl Jung hablaba sobre el peligro de ignorar partes esenciales de nuestra psique. Cuando alguien evita constantemente cualquier tipo de conflicto, muchas veces no está eligiendo la paz, sino reprimiendo su propia voz. Está renunciando a la oportunidad de ser escuchado, de ser tomado en serio, de establecer límites. Poco a poco, esa elección se convierte en un hábito, y los demás comienzan a notar que esa persona nunca se impone, nunca exige respeto, nunca defiende su posición. El problema es que el respeto nace precisamente cuando demuestras que no aceptarás ser tratado de cualquier manera. Las personas que saben hacerse valer no son necesariamente agresivas, pero dejan claro que tienen un límite y que no están dispuestas a ceder en todo. Entienden que el conflicto no siempre es algo negativo. A veces, es lo que separa a quienes son tomados en serio de aquellos que son ignorados. Muchas personas bondadosas creen que al evitar el conflicto están preservando sus relaciones y asegurando la armonía a su alrededor. Pero, irónicamente, esa actitud suele tener el efecto contrario. En lugar de ser valoradas, terminan siendo vistas como alguien que siempre cede, alguien que puede ser dejado de lado sin mayores preocupaciones. Huir de los pequeños conflictos del día a día no elimina el problema, solo lo posterga. Y la mayoría de las veces, cuando finalmente estalla, la persona que siempre evitó el enfrentamiento se siente tan desgastada y frustrada que acaba reaccionando de forma extrema, reforzando la idea de que nunca supo imponerse. Ser una persona bondadosa puede sentirse como caminar con una luz encendida en medio de la oscuridad. Y esta es la sexta razón por la cual tu bondad hace que los demás no te respeten. Cuando una luz brilla con intensidad, puede iluminar el camino de algunos, pero también puede molestar la vista de quienes están acostumbrados a la sombra. Algunas personas, al encontrarse con alguien genuinamente bueno, sienten inspiración y admiración. Otras, sin embargo, reaccionan de manera diferente, sienten envidia, resentimiento o incluso rabia. Cuando alguien reconoce en otra persona cualidades que le gustaría tener, pero siente que no puede alcanzarlas,
su mente crea un mecanismo de defensa. En lugar de reconocer esa limitación y trabajar en ella, se consume en la envidia. Este es el proceso que convierte la bondad de alguien en un detonante para el desprecio o la hostilidad. Tal vez te haya pasado alguna vez. Haces algo bueno sin esperar nada a cambio, pero notas miradas incómodas, comentarios irónicos o un tono de desprecio disimulado. Muchas veces esto sucede porque tu actitud resalta, sin quererlo, aquello que otros desearían ser, pero no son. ¿Significa esto que debes esconder tu bondad? En absoluto. Pero sí significa que debes reconocer que no todos ven el mundo como tú y que, en algunas situaciones, la mejor respuesta a este tipo de reacciones es el distanciamiento, no la insistencia en ser aceptado. La séptima razón por la cual tu bondad hace que los demás no te respeten es que la bondad, cuando es genuina, funciona como un espejo que refleja las inseguridades de los demás, y no todos están preparados para enfrentar lo que ven. Erich Fromm, psicólogo y filósofo conocido por sus reflexiones sobre el amor y la individualidad, decía que muchas personas tienen miedo de enfrentar su propia humanidad. Para él, la bondad genuina es una expresión de autenticidad y fortaleza interior, pero para quienes viven en negación de sus propias fallas, esa bondad puede resultar perturbadora. Es como si tu luz revelara las sombras que ellos intentan esconder. Un ejemplo de esto es el caso de la Madre Teresa de Calcuta, una de las figuras más admiradas del siglo XX por su incansable labor con los pobres y enfermos. Sin embargo, incluso ella enfrentó críticas y cuestionamientos. Algunos la acusaron de promover una visión religiosa rígida, mientras que otros pusieron en duda sus motivaciones, sugiriendo que buscaba glorificación personal. Christopher Hitchens, uno de sus críticos más notorios, llegó a llamarla fanática y fundamentalista. Pero, como la propia Madre Teresa dijo, si eres bondadoso, las personas pueden acusarte de egoísmo y de tener segundas intenciones. Sé bondadoso de todas formas. Fromm explicaría esta reacción como una crisis de autenticidad. Cuando alguien no puede ser sincero consigo mismo, la bondad ajena puede despertar sentimientos de insuficiencia o culpa. En lugar de reconocer estas emociones, la persona prefiere atacar o despreciar a quien las ha provocado. No porque hayas hecho algo malo, sino porque tu bondad ha confrontado algo que no está lista para enfrentar. Jung complementaría esta idea con el concepto de proyección. Atribuimos a los demás aquello que no podemos aceptar en nosotros mismos. Si alguien reacciona con hostilidad ante tu generosidad, es porque tu bondad refleja una parte de sí mismo que ha negado o reprimido. Puede ser la incapacidad de entregarse, el miedo a ser vulnerable o incluso la envidia de ver a alguien actuando con integridad. Pero aquí está el punto más importante. Esto no tiene nada que ver contigo. Cuando tu bondad incomoda a alguien, ese malestar le pertenece a esa persona. El respeto no nace cuando intentas cambiar a los demás, sino cuando comprendes que algunas batallas no son tuyas. Fromm decía que el amor es un arte que exige valentía. De la misma manera, la bondad exige que seas lo suficientemente fuerte como para seguir siendo quien eres, incluso cuando los demás no saben cómo lidiar con ello. Y al final, es esa autenticidad la que inspira respeto, no la aprobación de los demás, sino la integridad de saber que actuaste de acuerdo con tus valores. La octava razón por la cual tu bondad hace que las personas no te respeten es que las personas bondadosas tienen dificultad para decir no. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando en realidad querías decir no? ¿Y cuántas veces eso te ha dejado agotado, frustrado o incluso resentido? El no es una de las palabras más poderosas que existen, pero también una de las más difíciles de pronunciar. Detrás de esta dificultad hay una compleja red de miedos, creencias y expectativas sociales. Sin embargo, decir no es solo un acto de autodefensa, sino también de autocuidado, autenticidad y, paradójicamente, de bondad. Aquí hay un hecho curioso. Decir no puede fortalecer tus relaciones.
Cuando estableces límites claros, las personas saben exactamente dónde están paradas contigo. Esto crea una base de respeto mutuo. Piensa en un amigo que siempre dice sí. Con el tiempo, podrías empezar a preguntarte, ¿realmente quiere ayudar o solo está tratando de agradar? Ahora, piensa en alguien que dice no cuando es necesario. Ese no hace que cada sí sea más significativo porque sabes que es genuino. La novena razón por la cual tu bondad hace que los demás no te respeten es que la bondad va en contra de las reglas sociales. Vivimos en una sociedad que valora la competitividad, la autopromoción y el individualismo. En el ámbito laboral, por ejemplo, aquellos que evitan conflictos y siempre están disponibles pueden ser explotados, mientras que quienes demuestran autoridad y asertividad ganan más reconocimiento. En las relaciones, las personas bondadosas pueden atraer parejas que confunden generosidad con sumisión. Esto sucede porque las reglas sociales están diseñadas para premiar a quienes se imponen, quienes juegan el juego del poder, quienes saben venderse, quienes dominan las narrativas. La bondad, cuando no viene acompañada de presencia y autoestima, puede interpretarse como una señal de que la persona no entiende las reglas del juego. Pero hay una diferencia entre jugar el juego y perderse en él. La solución no está en abandonar tu bondad, sino en aprender a jugar con tus propias reglas. Comienza estableciendo límites claros, valorando tu tiempo y energía y mostrando al mundo que tu bondad no es un recurso infinito, sino una elección consciente. Cuando dejas de entregarte sin criterio, los demás aprenden a verte con otros ojos, no como alguien siempre disponible, sino como alguien que sabe el valor de lo que ofrece. No siempre las personas serán agradecidas por tu bondad, y esta es la 10ª razón por la cual tu bondad hace que los demás no te respeten. ¿Quién no ha creído alguna vez que las buenas acciones siempre serán recompensadas? La idea de que el bien siempre vuelve está profundamente arraigada en nuestra cultura, pero la realidad es que, en la vida real, eso no siempre sucede. Carl Jung hablaba sobre la disonancia entre lo que esperamos del mundo y la realidad tal como es. Muchas personas bondadosas llevan consigo una expectativa silenciosa de que su generosidad será reconocida, de que los demás notarán sus esfuerzos y los devolverán de la misma manera. Pero cuando eso no sucede, surge la frustración, la sensación de injusticia, la idea de estar siempre dando sin recibir nada a cambio. El problema es que la gratitud no es una moneda de cambio. No todos tienen la misma sensibilidad para reconocer lo que reciben. Algunas personas están tan acostumbradas a ser ayudadas que simplemente asumen esa ayuda como algo natural. Otras están tan inmersas en sus propios problemas que ni siquiera ven cuánto alguien ha hecho por ellas. Y también están aquellos que, por puro egoísmo, creen que todo lo que reciben es un derecho y no un regalo. El riesgo está en seguir esperando reconocimiento donde nunca llegará. El verdadero respeto no nace de la expectativa de gratitud, sino de la conciencia de que tu bondad debe ser un acto de elección, no de obligación. Ser bondadoso no es un problema. El problema es esperar que los demás siempre lo reconozcan. El respeto surge cuando aprendes a dar por el simple hecho de dar, no porque esperas que algún día alguien lo devuelva. La 11ª razón por la cual tu bondad hace que las personas no te respeten es que quien siempre se entrega sin límites termina siendo consumido. Existe una línea muy delgada entre ser generoso y convertirse en alguien a quien los demás usan sin pensarlo 2 veces. Y muchas veces esa línea se cruza sin que te des cuenta, porque crees que amar significa sacrificarlo todo por el otro. Carl Jung hablaba del peligro de vivir únicamente en función de los demás. En las relaciones, esto se traduce en personas que renuncian a sus propias necesidades, sueños y límites para complacer a su pareja. La bondad excesiva, en este contexto, puede interpretarse como falta de autoestima o como una necesidad desesperada de ser amado. Y paradójicamente, cuanto más te entregas, menos valor tiende a darte el otro.
¿Te has dado cuenta de cómo, en algunas relaciones, una persona siempre está disponible mientras que la otra solo aparece cuando necesita algo? Esto sucede porque, sin darte cuenta, enseñaste al otro que tu bondad es infinita e incondicional. Cancelas planes, dejas de lado tus pasatiempos e incluso ignoras tus propios sentimientos para evitar conflictos o para mantener feliz a tu pareja. Pero con el tiempo, esta dinámica se vuelve tóxica. El otro se acostumbra a recibir y tú te acostumbras a anularte. El gran problema es que, cuando esto sucede, hay un costo emocional enorme. Poco a poco te sientes agotado, invisible y resentido. Comienzas a notar que siempre estás dando, pero rara vez recibiendo. Y lo peor es que empiezas a preguntarte, ¿por qué no me valora? La respuesta es simple, porque nunca mostraste que necesitas ser valorado. Jung decía que nadie puede iluminar su propia conciencia sin antes enfrentar su sombra. Y la sombra de la bondad excesiva en las relaciones es el autoabandono. Cuando niegas tus propias necesidades para priorizar al otro, estás enviando un mensaje claro: yo no importo. Y de manera inconsciente, el otro asimila ese mensaje. Pero hay una salida. El respeto nace cuando comprendes que amar no significa sacrificarte por completo. Una relación sana es un intercambio en el que ambas partes se sienten vistas, escuchadas y valoradas. Para lograrlo, necesitas establecer límites claros, comunicar tus necesidades y, sobre todo, respetarte a ti mismo. Piensa en esto. Si no te valoras, ¿por qué el otro debería hacerlo? La verdadera bondad no se trata de entregarte hasta que no quede nada de ti. Se trata de amar al otro sin dejar de amarte a ti mismo. Y cuando aprendes esto, todo cambia, no solo en tu relación, sino en la forma en que el mundo te percibe. No todo el mundo cree en tu bondad. Y esta es la 12ª razón por la cual tu bondad hace que los demás no te respeten. Por más contradictorio que parezca, hay personas que desconfían de la bondad ajena. No pueden aceptar que alguien actúe con generosidad sin esperar nada a cambio. Para ellas, la amabilidad siempre oculta una intención secreta, un juego de manipulación, un intento de obtener favores o reconocimiento social. Carl Jung hablaba sobre la proyección, el mecanismo por el cual vemos en los demás lo que llevamos dentro. Las personas que siempre tienen segundas intenciones asumen que los demás funcionan de la misma manera. Si alguien solo ayuda cuando espera algo a cambio, creerá que todos actúan igual. ¿El resultado? Desvalorizan o incluso ridiculizan la bondad genuina. Tal vez te haya pasado. Haces algo bueno sin esperar nada a cambio, pero en lugar de gratitud, recibes miradas de desconfianza. O peor aún, te acusan de querer llamar la atención, de hacerte el bueno o de usar tu generosidad como una moneda de cambio. El problema no está en ti. El problema está en la mente de quienes no pueden concebir que alguien actúe de una forma que ellos mismos nunca serían capaces de adoptar. Pero si no comprendes esta dinámica, puedes terminar atrapado en ella. Puedes empezar a sentir que necesitas justificarte, que debes demostrar tu autenticidad o incluso que tienes que reducir tu bondad para no ser visto como alguien manipulador. Pero esa no es la solución. Jung decía que conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Esto significa que la mejor manera de afrontar esta realidad no es tratar de convencer a los demás de tu intención, sino comprender que la percepción que tienen de ti no tiene nada que ver contigo. Las personas que desconfían de la bondad solo respetan a quienes no necesitan su validación. Y la verdadera fortaleza está en seguir siendo quien eres, sin necesitar la aprobación de aquellos que nunca entenderán el valor de un acto genuino. Y la 13ª razón por la cual tu bondad hace que los demás no te respeten es que la bondad excesiva puede llevar al autoabandono. Cuando siempre pones a los demás en primer lugar, ¿quién cuida de ti? La idea de que ser una buena persona significa priorizar siempre a los demás es uno de los conceptos más distorsionados sobre la bondad.
Hay una línea sutil entre ser generoso y olvidarte completamente de ti mismo. Y cuando se cruza esa línea, aparece el autoabandono. Uno de los aspectos más descuidados en la vida de las personas bondadosas es su propia necesidad de cuidado y atención. El problema es que, cuando alguien pasa toda su vida atendiendo las necesidades de los demás comienzan a asumir que esa persona simplemente no tiene necesidades. El autoabandono surge cuando la persona bondadosa cree que su valor radica únicamente en lo que hace por los demás. Es cuando se convence de que necesita ser útil para ser amada, de que debe ser necesaria para ser aceptada. Pero este tipo de creencia crea un ciclo destructivo. Poco a poco la persona bondadosa se agota, se siente invisible y empieza a preguntarse por qué nadie parece preocuparse por ella de la misma manera en que ella se preocupa por los demás. Pero la verdad es que esto no sucede porque las personas sean malas. Sucede porque tú les enseñaste que no necesitas nada. Jung decía que para encontrar equilibrio necesitamos integrar todos los aspectos de nuestra personalidad, y eso incluye reconocer nuestras propias necesidades sin culpa. El respeto no nace cuando te entregas sin límites. El respeto nace cuando demuestras al mundo que tu bondad no significa ausencia de identidad ni de autocuidado. Puedes ser bueno con los demás, pero primero necesitas ser bueno contigo mismo. Ahora te pregunto, ¿cómo puedes usar esta conciencia para transformar tu actitud en el mundo? Tal vez la primera respuesta sea simple. Empieza a observarte. Date cuenta de en qué momentos, sin querer, has permitido que los demás traspasen tus límites. Identifica cuándo tu bondad ha sido interpretada como una invitación al irrespeto y, sobre todo, comprende que tienes el poder de cambiarlo. Desde el momento en que decides dejar de esperar que los demás reconozcan tu valor y comienzas a demostrar que tú mismo lo reconoces, todo cambia. Las personas perciben cuando están frente a alguien que se respeta a sí mismo, y es precisamente esa actitud la que define cómo el mundo te trata. Jung decía, lo que negamos nos controla y lo que aceptamos nos transforma. Así que acepta que tu bondad es una fortaleza, no una debilidad, pero solo si aprendes a usarla con equilibrio. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero invitarte a poner todo esto en práctica. Elige una de estas enseñanzas y aplícala en tu día a día. Observa los cambios, nota cómo reaccionan los demás y, lo más importante, presta atención a cómo te sientes al hacerlo. Si este video tuvo sentido para ti, si de alguna manera te dio claridad, quiero que dejes un comentario aquí abajo diciendo, mi bondad merece respeto. De esa forma, sabré que viste hasta el final y que estás comprometido con este cambio. Y si quieres seguir aprendiendo sobre psicología, desarrollo personal y cómo las enseñanzas de Carl Jung pueden transformar tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo video.